No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, miércoles 7 de octubre del 2020. Los medios de comunicación nos traen pues ya en el tema deportivo, el juego de la selección, el comercio nos dice el sistema de justicia operará con 65 reformas, el Universo pone en plano ya la posibilidad de que se eleve el IVA, unos dicen que el próximo gobierno. En definitiva, se pone ya en discusión el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Antes de eso, quisiera destacar una publicación de Gustavo Vega Delgado, el rector de la Universidad Internacional, con un libro, Locura, Suicidio, Conductas Desviadas y Personajes Extravagantes, locos intelectuales, locos de la vida cotidiana en Ecuador del siglo XVII al XX, la mirada de un psiquiatra sobre la historia, esos comportamientos que a veces determinan el juego del poder. Así es que este libro, que está auspiciado por la Universidad Internacional y por la Corporación Editora Nacional y la Casa de la Cultura, la Universidad Pablo Olavide de España también son los editores de este libro que saludamos. Y de inmediato pasamos al tema del acuerdo con el fondo, que podría convertirse en un debate político y entonces no hacerlo técnico ni de una mirada diferente, ¿no? Saludamos al economista Alberto Acosta en Guayaquil. Estarán también con nosotros el economista Vicente Albornoz y el economista Mauricio Pozo. Al economista Alberto Acosta Burneo, bienvenido, buenos días, Alberto. Bueno, usted al observar ya que se publica, que se habla de los temas que han tratado para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿podría decirnos, es bueno que justo ahora apenas terminan de inscribir los 16 ya candidatos a la presidencia, este acuerdo se vuelva, digamos, como motivo de un análisis político? ¿Está bien eso o intentarán algunos, incluso sin tomar en cuenta que pueden llegar a gobernar, disparar el acuerdo? Alberto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo veo con preocupación lo que está sucediendo con el acuerdo con el fondo, porque hay que estar muy claros, el acuerdo con el fondo y ese financiamiento debe servirnos para poner en orden la economía, para poner en orden las cuentas fiscales. Y vemos que lamentablemente yo creo que este acuerdo actual tiene un desbalance importante, porque en el corto plazo, por la coyuntura del coronavirus, este gobierno va a recibir el grueso del financiamiento. Es un acuerdo de por 6.500 millones de dólares, de los cuales 4.100 millones de dólares, 4.400 millones de dólares recibirá este gobierno. Y sin embargo, este gobierno no tiene que realizar ajustes y los ajustes empiezan en el próximo gobierno, que recibirá apenas 2.100 millones. Entonces, este gobierno recibe el grueso del financiamiento, pero no hace el ajuste. El siguiente gobierno tendrá que heredar la necesidad de hacer todo el ajuste y recibe una parte pequeña del financiamiento. Entonces, yo creo que ese desbalance causa preocupación también a nivel político, porque en este momento el gobierno ecuatoriano actual se ha comprometido a realizar un ajuste que hay que ver si el siguiente gobierno quiere hacer de esa manera o de qué manera. Y por eso es que salta también a la discusión estos compromisos en la reforma tributaria.
Reforma tributaria que al final del día va a tener que decidir el siguiente gobierno, porque se plantea que la fecha sea para septiembre de 2021. Entonces, ese tema tenemos que considerar que al final del día este acuerdo involucra más allá de un solo gobierno. Y eso es relevante, y el tema de fondo es que el financiamiento del Fondo Monetario Internacional tiene que servir para hacer los ajustes y no para seguir posponiendo los ajustes, que eso es lo que ha hecho este gobierno. Ya firmó en 2019 un acuerdo con el fondo. En ese entonces se hablaba de una necesidad de corregir, de consolidación fiscal de 5 puntos porcentuales del PIB. No se logró cumplir con el acuerdo, el Ecuador incumplió con el acuerdo, no hizo los ajustes requeridos, y entonces vemos cómo seguimos posponiendo el problema con más deuda, y ahora la necesidad de consolidación ya no es de 5 puntos porcentuales del PIB, sino de 5,5 puntos porcentuales del PIB. Es decir, el problema no solamente que no se corrige, sino que el problema comienza a sigue creciendo, porque cada vez estamos más endeudados y seguimos con unas cuentas fiscales insostenibles. Alberto, el representante del Fondo Monetario Internacional aquí en el Ecuador decía en estos días que este es un acuerdo que en realidad habrá que volverlo a negociar, que es un acuerdo vivo, que justamente lo que usted ha dicho, la mayor cantidad de recursos los va a recibir este gobierno, pero ya está comprometiendo un acuerdo que entra en discusión. Y a mí me parece que cuando entra en discusión, claro, puede ser que dispara, pero el presidente Moreno, antes de que usted me diga lo que dice el representante del Fondo Monetario en el Ecuador, que es un acuerdo vivo y que habrá que seguirlos tratando con el próximo gobierno, el presidente Moreno decía lo siguiente. Queridos ecuatorianos, es el primer día de la nueva era, la era de la reactivación. En los próximos 3 meses recibiremos 7.150 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento y de los bancos chinos. Estos recursos nos permitirán cubrir los gastos de este año. Atender las necesidades de la población en salud y educación, por supuesto, no son suficientes para resolver todos los problemas del país, que son muchos. Logramos con nuestros acreedores de bonos una negociación justa y también pudimos reorganizar la deuda con China. El programa con el Fondo Monetario tiene una duración de 27 meses e incluye desembolsos por 6.500 millones de dólares. El crédito es a 10 años de plazo, con 4 de gracia, a una tasa mínima de 2.9% de interés. Sin duda alguna, excelentes condiciones, que los 2.000 millones del primer desembolso ya están en nuestras cuentas. Y de inmediato empezaremos a aliviar la mayor crisis económica que ha tenido Ecuador en su historia. Alberto, esta era una noticia y que el país la saludaba, pero claro, cuando usted reflexiona así dice, ya que conocemos los acuerdos, lo que han hecho es patear entonces para el próximo gobierno. Exactamente, el tema aquí es el acuerdo con el fondo es positivo porque da respiro a un país que necesita oxígeno, que necesita recursos. Lo importante es que ese respiro no sea para seguir pateando el problema, que esa es la lamentable estrategia que aplica el Ecuador desde hace 5 años. Recordemos que en 2015 se acabó la bonanza, el Estado desde ahí no tiene recursos para cubrir todo su gasto y lo que hace es endeudarse. Y eso inició, esa política la inició Rafael Correa y la continuó y perfeccionó Lenín Moreno. Agresivo endeudamiento, más rápido de lo que había hecho incluso Rafael Correa, para seguir posponiendo los problemas. Entonces yo creo que aquí hay incluso un error estratégico del mismo Fondo Monetario Internacional al aceptar un acuerdo de este tipo, con el cual lo único que hace es posponer el problema. Aquí nos encontraremos en 2021 nuevamente sin tener cómo cerrar las cuentas fiscales, empezando a hacer un ajuste que no se ha querido hacer por 5 años en la magnitud que se debería hacer, y la gente va a estar cansada. Y lógicamente la respuesta va a ser de rechazo y se va a querer culpar al Fondo Monetario de todos los problemas, cuando en realidad, y hay que reconocerlo, si el Fondo Monetario presta para seguir posponiendo los problemas, termina también siendo partícipe de lo que estamos viviendo. El financiamiento del fondo, como digo, es positivo siempre y cuando se use para corregir los problemas. No podemos seguir viviendo del tarjeteo. Y eso es algo que los ciudadanos tenemos que entender. El Estado vive del tarjeteo, nadie puede vivir fiando o del tarjeteo toda su vida. Tenemos que corregir los problemas lo antes posible. Desde hace 5 años debió haber empezado ese proceso y nadie ha querido ponerle el cascabel al gato. Y vemos que todavía nadie lo hace y eso quedará para el siguiente gobierno, que va a heredar una mesa no solo que no servida, sino que ya no va a tener ni siquiera mesa.
Tenemos un Estado Y que ya, no tiene los recursos para cerrarlas, para ahí, pagar sus ahí cuentas, entonces, ni lo fundamental, salarios a los médicos, a los profesores. No hay dinero realmente para claro, nada. Y el problema es que tenemos un Estado que gasta en todo y que no sabe priorizar su gasto. La salida de este momento es, tenemos que trabajar en priorizar ese gasto público y buscar que sea de calidad. antes de ir a las salidas y esto y buscar, claro, una respuesta y qué se podría hacer, saludamos al economista Vicente Albornoz. Economista Albornoz, bienvenido, buenos días. Lo que acaba de plantear Alberto Acosta Burneo tiene también una trascendencia. Uno dice, salvamos, el gobierno salvó, está saliendo, pero claro, no va a tener que hacer lo que ya debió haber hecho hace un año y medio, pero que está ahí pendiente, ¿no es cierto? Y en momentos de pandemia, ¿cómo analiza usted esto de que estén ya los temas del acuerdo, pero que todos los veamos actuar quizá para octubre del 2021, en donde incendiarán al que esté gobernando, si es que el que esté gobernando quiere tener este acuerdo? Economista Albornoz, bienvenido. Muy buenos días, saludos a todos. A ver, la realidad del manejo de las finanzas públicas es mucho más compleja que eso. En el Ecuador es extremadamente difícil ajustar las finanzas públicas. ¿A qué me refiero cuando hablo de ajustar? A ver, tenemos gastos que superan a los ingresos, eso lo sabe todo el mundo, y por lo tanto tenemos un déficit. O sea, la diferencia entre los ingresos y los gastos es el déficit, y llevamos un déficit desde el año 2009. El endeudamiento del gobierno arrancó en realidad en el 2012 de manera agresiva. Desde el 2012 estamos endeudándonos de manera agresiva. Y eso sí, en realidad fue un tema inventado por Rafael Correa, incluso antes de que el precio del petróleo caiga. Pero el rato que uno dice, ok, reduzcamos el déficit. Ahí hay básicamente dos caminos. O subir los ingresos o bajar los gastos. O obviamente hacer una mezcla de las dos cosas. Y el Ecuador es un país en el cual todo el mundo se queja, todo el mundo anuncia, dice tener las soluciones, pero nadie acepta pagar ni siquiera un pedacito de la cuenta. Porque el gobierno actual ha tratado varias veces de bajar el gasto y no le dejan. Es decir, baja el presupuesto de los gobiernos seccionales, ¡pum!, juicio. Baja el presupuesto de las universidades públicas, ¡pum!, juicio. Cualquier intento... Les quieren quitar el IVA a las universidades privadas, ¡pum!, no nos toquen. Y ahí pero, sí, claro, pues, su rector dijo eso ayer. Sí, pero el punto es, eso estamos hablando de la reforma. Claro, sí. Pero lo que voy es hasta lo que ha pasado hasta hoy. Hoy. El gobierno trata de hacer un ajuste, ¡pum!, protesta. Entonces el gobierno dice, bueno, no puedo ajustar por el lado del gasto. Entonces vámonos por el lado de los combustibles. Y quería aumentar los ingresos. ¡Pum!, casi se incendia el país. Entonces vámonos por el lado de los impuestos. El gobierno ha presentado múltiples propuestas de subir impuestos y ninguna ha sido aceptada, excepto alguna muy chiquita, la que le pone IVA al Netflix, que es la única que fue aceptada. Entonces el gobierno ha intentado hacer ajustes y no ha logrado. Y es que uno cree que es fácil hacer ajustes, simplemente dice, no, ya, no gasten esto, ya se arregló todo. No es así. Es mucho más complejo la realidad de un país como el Ecuador, en el cual nadie está dispuesto en medio de esa complejidad que usted la grafica bien, uno dice, las salidas entonces, con este propio acuerdo, o sea, son 6.500 millones de dólares que deberían, como dice Alberto, servirnos no solo para pagar lo que estaba pendiente, sino de alguna manera reactivar para que la economía vuelva a funcionar, economista Albornoz. Eso es lo que va a hacer este acuerdo. La cantidad de recursos que están entrando y que van a revivir el sistema de pagos en este país, porque con todos los atrasos que tiene el gobierno, porque no le dejan ni subir los impuestos ni bajar los gastos. Encima más, póngase a revisar la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi obliga a aumentar el gasto público en salud y en educación, haya o no haya plata. Entonces, con ese aspecto de esa inflexibilidad para ajustar ingresos para arriba o gastos para abajo, es que el país ha logrado, el gobierno sí ha logrado bajar los gastos en personal, por ejemplo, de manera limitada, pero ha logrado bajar gastos.
debería haber hecho mucho más, sí, es verdad, pero tampoco es fácil. Y luego tenemos que, como no le dejan bajar gastos y no le dejan subir ingresos, entonces tenemos un gobierno con unos atrasos astronómicos. Y esos atrasos astronómicos tienen al país entero paralizado. Los recursos que están llegando del Fondo Monetario van a permitir ajustar, es decir, a medio pagar esos atrasos. Y con toda la plata que está calculado que va a llegar, van a tener con las justas dinero para cerrar el año. Va a haber plata para cerrar el año, pero con las justísimas, de aquello que ya estaba previsto gastar. ¿Ya? Entonces, los recursos del Fondo Monetario son absolutamente vitales para que la economía no se desaparezca. Porque sin esos recursos hubiéramos tenido un déficit de 8.500 millones de dólares. No tendríamos economía, tiene usted razón. Exactamente. Permítame saludar entonces al economista Mauricio Pozo. Mauricio, bienvenido, buenos días. Desde la experiencia ya del ejercicio del ministerio y las posibilidades de tomar medidas. Estaba recordando que por primera vez, se decía así, el Ecuador en el gobierno del coronel Gutiérrez, del que fue usted ministro, él era el Ecuador el que proponía un programa al Fondo Monetario para eso, y entre ellos estuvo subir la gasolina. Ahí como que la gente en esta, digamos, casi luna de miel de los primeros meses aceptó eso, se fue y comenzó a funcionar. Hay dos cosas aquí. Los candidatos, si es que hablan del acuerdo, todos comienzan a disparar, ninguno dice que es bueno, y quizá pensando en lo que dice Alberto Acosta, y les va a tocar tomar medidas si quieren seguir con el fondo, pero lo que dice también el economista Albornoz es, oigan, no se olviden en el país en el que estamos, no han podido hacer ningún ajuste, y entonces si es que esto todo se cierra, no podemos hacer en esto, es el programa del tarjetazo. Y permítame recordarle, economista Pozo, lo que decían del tarjetazo. Ahora somos una familia de clase media, con una casa de cemento, 2 pisos, un carro, terreno legalizado, hijos con educación, salud. Tenemos un problema, tal vez nos quedamos sin empleo, el jefe de familia, pero tiene tarjeta de crédito para seguir subsistiendo. Este es el país que nos dejaron, señor economista Pozo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, saludando a Alberto, a Vicente. Lo que usted acaba de sacar como memoria de lo que se dijo en el pasado realmente cae hasta en lo ridículo, Francisco. Hablar del uso de la tarjeta para salir de los problemas me parece que es realmente impresentable. Pongamos esto en contexto, porque muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, y tenemos que ver dónde está parado el país en este momento. Ya sabemos la historia, ya sabemos que hubo los excesos, que se demoraron también en tomar decisiones, que hay problemas recurrentes y también ciertos riesgos posteriores. Este año, el año 2020, las estimaciones fiscales apuntan a un desequilibrio del 8.9% del PIB. Ese es el desequilibrio este año, es decir, no es un tema que es ficción o que no tiene sustento. El desequilibrio es ese, y subió porque obviamente hubo una alteración del monto del PIB también por la propia recesión económica. Entonces, en un desequilibrio de esa magnitud, en un déficit tan grande, las decisiones que tienen que adoptarse, obviamente que tienen que ser intensas en esa parte, en ese primer lapso, para poderle dar viabilidad futura a las finanzas públicas. Si yo del 8.6 bajo al 8.9, perdón, bajo al 7, no he hecho mucho. ¿Por qué? Porque estoy dejando todavía un desequilibrio tan grande que le va a ser inviable hacia adelante. Entonces, si hay una lógica que dice que obviamente el salto que tenga que darse entre el año 2020 y el año 2021 sea importante, y sobre esa base tiene la lógica de que la mayor cantidad de los recursos, del 62% de los recursos, de entre los primeros 3 meses, porque eso es lo que realmente representa los 4.000 de los 6.500. Hay una lista importante de atrasos, hay obviamente una serie de compromisos impagos
que tenían que atenderse y que en base a su atención también algo se va a empezar a sentir, porque esos recursos entran en la economía y circulan. Dicho esto, aquí uno puede ver las cosas bajo dos ángulos. Puede decir, sí, pero el grueso de ciertas decisiones lo pasa el siguiente gobierno. Si se habría visto un programa que era al revés, y habríamos visto que este es el gobierno que tiene que, por ejemplo, buscar la aprobación de una ley tributaria o de una ley laboral o una ley de la seguridad social, el argumento sería, ¿cómo es posible que se le encarga a este gobierno en una etapa de finalización de periodo con menos fuerza política que impulse este tipo de reformas? Entonces, un poco lo que le quiero decir con esto, Francisco, es que me parece a mí, es más, estoy sorprendido de que un acuerdo con el Fondo Monetario considere también, y yo sí creo eso, la realidad política que está viviendo el Ecuador. La realidad es esa. ¿Usted creería entonces, a diferencia de lo que nos dice Alberto, que este acuerdo tiene una visión también de la conflictividad interna del país, que por primera vez los técnicos del Fondo Monetario Internacional y sus autoridades están considerando también las realidades internas? Yo creo que sí, Francisco, yo creo que sí, y eso es al menos bastante poco común en los acuerdos con el fondo. Entonces, esa lógica significa que efectivamente un grueso de los recursos entran primero, pero el esfuerzo de haber logrado concretar el convenio y tener un salto importante en las cuentas para mejora, me refiero, entre el 21 y en el 22, sí le hace que tenga una opción de sostenibilidad posterior. En el propio convenio, si se lee el Staff Report, por ejemplo, sí hay una tendencia decreciente a partir de 2024 y 2025, por ejemplo, en el endeudamiento público, es decir, la necesidad de vivir de la tarjeta para poder mantener las cuentas públicas de acuerdo al esquema que está planteado, sí empieza a reducirse, la dependencia es menor. Ahora bien, la verdad es que lo que anota Alberto tiene también razón, y yo lo he dicho muchas veces, un Estado obeso, sobredimensionado, es un Estado que produce obviamente déficits fiscales y la necesidad de endeudamiento. Y si yo no corrijo la raíz, no voy a poder corregir el problema. Aquí la pregunta es, ¿cómo corrijo la raíz? ¿En qué forma lo hago? Este es un país bastante ingobernable y eso también es verdad. Donde usted topa, alguien grita y alguien reacciona. Hago los impuestos, problema. Hago algo de gasolina, problema. Quiero bajar el gasto público a través de la nómina, problema. Es decir, sí se vuelve una especie de encrucijada el campo de acción de la política. Pero, como dije al principio, como hay que tratar de que esto funcione, en esto hay que ser práctico, a mí me parece que tal como esté el acuerdo, para empezar a salir de los problemas acumulados, me parece que esto va en la vía correcta. Pero el acuerdo y lo que se dice aquí, esto es lo que dice el Staff Report del fondo. Claro. Es decir, el equipo de la misión. Los que conversaron y estuvieron en el Ecuador chequeando y viendo para el acuerdo, establecen esto que es necesario y que a veces algunos economistas, entre ellos ustedes también han dicho, no necesita decirnos el fondo, la verdad nos toca hacerlo, economista Pozo. Es correcto, pero a lo que iba Francisco es que con Fondo Monetario o sin Fondo Monetario, el país necesita o no necesita una reforma integral a la seguridad social, necesita o no necesita una reforma laboral, necesita o no un proceso integral de simplificación, reducción, eliminación y revisión de algunos impuestos. Por supuesto que necesita, eso tiene que hacerlo. Entonces, a lo que iba es el que en el reporte del fondo se diga, por ejemplo, que va a haber un incremento de los ingresos tributarios y que parte de eso va a venir financiado por el IVA. Ese es un tema que está ahí, pero eso no quiere decir que eso necesariamente se vaya a hacer. Está en la potestad del nuevo gobierno analizar las opciones que puedan tener, la combinación de decisiones entre una baja del impuesto a la renta a las compañías, una eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas, una reducción pensada del nivel arancelario,
con una corrección del IVA o una mayor reducción del gasto, qué sé yo. Todavía no podemos de alguna manera decir que eso se va a producir necesariamente. Y un tema adicional, cada 3 meses se revisa el programa. Va a haber revisiones cuatrimestrales. Es lo que dice entonces el representante del fondo. Este es un programa, un plan vivo. Ahora, con esto termino. Si el gobierno próximo, el que sea, quiere abandonar el programa, que lo abandone. Pero va a tener que reemplazar todo lo que le signifique el programa con otras decisiones y habrá que ver qué espacio tiene. Entonces, creo que por ahí van los temas. Yo creo que el acuerdo con el fondo es una pieza, de ninguna manera es todo, y en eso hay que ser claro. Hay que hacer muchas otras cosas más. El escenario de crecimiento económico hacia adelante tiene que ser mucho más dinámico, y si no entra el sector privado a meterle recursos de inversión, esto se vuelve más difícil. Pero tal como están las cosas, tal como están las circunstancias, visto el entorno inclusive político, me parece que el acuerdo que ha logrado el gobierno sí es positivo y sí va en la dirección que corresponde. Quisiéramos, antes de volver claro, hay algunas cosas que entonces vale la pena precisar. El señor economista Augusto Latorre, ex gerente del Banco Central y ex funcionario del Banco Mundial y del fondo también, decía lo siguiente en un diálogo con nosotros. Lo que hace el Fondo Monetario dice, no importa cómo tú priorices los gastos, dime cómo los vas a priorizar, nos ponemos de acuerdo en eso, pero yo te voy a pedir que al gasto social le aumentes. Sí. Entonces el fondo no solo que nos está diciendo, protege el gasto social, nos está diciendo, yo quiero que el Ecuador aumente el gasto social y nos pone un piso, en vez de ponernos un techo, nos pone un piso para el gasto social. Y en el fondo, en la práctica, lo que está pidiendo el Fondo Monetario es que el Ecuador amplíe la cobertura del bono de desarrollo para cubrir más adecuadamente a un número de familias pobres que están viviendo al día. Para el próximo año, el Fondo Monetario nos va a pedir reducir el déficit, porque este año vamos a tener un déficit de 9 puntos del PIB, digamos. Entonces, el próximo año vamos a tener que achicar ese déficit. Y ese es un tema político de enorme trascendencia. Es inevitable que nosotros fortalezcamos la estructura impositiva. Incluso si recortamos gastos, vamos a necesitar mejorar los ingresos, incluso tomando en cuenta de que los ingresos petroleros permanentemente van a ser más bajos. Entonces la pregunta sale, ¿cómo hacer la reforma tributaria? Yo creo además que el próximo año vamos a encontrar una motivación adicional para una reforma tributaria, y que es que vamos a tener que resolver el problema de la seguridad social. Vamos a tener que resolver el problema de... En mi opinión, no tenemos más de unos 15 meses antes de que el sistema de seguridad social reviente. Entonces, si no nos ponemos las pilas, como decimos en Ecuador, y hacemos una reforma al sistema pensional, puede ser que en pocos meses, en unos 15, 20 meses, ya no podamos pagar pensiones. Esa es una realidad, y nos decía economista Acosta, nos decía, claro, oigan, esto es, y claro, lo que dice el economista Pozo, están en la línea correcta, pero no han hecho la tarea y le están dejando la tarea al que viene, economista Acosta. Sí, yo veo que lamentablemente esto es como una familia que perdió un ingreso y que sigue tarjeteando. El video que usted puso de Rafael Correa es muy oportuno y muy actual, porque es lo que ha seguido haciendo este gobierno, que es el tarjeteo. No corrijo las cosas y sigo posponiendo los problemas. Ya tuvimos un acuerdo inicial en 2019 con el Fondo Monetario, que lo aplaudí, porque entendía que era un mecanismo para poner en orden las cuentas fiscales. Y vemos que lamentablemente no funcionó así, que no ha sido posible avanzar como se debía y que el Ecuador incluso incumplió el acuerdo. Ahora estamos firmando otro siguiente acuerdo que también, en esencia, yo creo que al final del día esto va a servir para seguir tarjeteando los problemas. Este año va a subir muy fuertemente el endeudamiento, vamos a llegar a un nivel de 68,9% del PIB de endeudamiento, cuando el año pasado estábamos de 52%. Y la expectativa es que a partir del próximo año las cosas empiecen a mejorar. La misma expectativa que tuvimos con el acuerdo de 2019 y que no se cumplió, porque lamentablemente vemos que los políticos no tienen la voluntad de poner en orden la economía, la sociedad ecuatoriana no tiene el entendimiento ni la aceptación de que hay que poner en orden las cuentas fiscales, y eso significa reducir el gasto,
o incrementar ingresos. Entonces, ni los políticos quieren hacerlo, ni la sociedad acepta que se haga, y el resultado es que seguimos firmando y comprometiéndonos, el papel aguanta todo, y seguimos tarjeteando los problemas cuando hay temas de fondo que no corregimos. Y hay que estar muy claros, el ajuste económico no es consecuencia del Fondo Monetario. El Fondo Monetario más bien está posponiendo, ayudándonos a posponer ese ajuste, cuando lo que debimos haber hecho hace 5 años, debimos haber empezado ya con un ajuste de las cuentas fiscales, pero poner en orden las cosas. Alberto, o sea, que usted diría que para firmar el acuerdo el fondo debió haberle exigido al gobierno el año pasado mismo, pero se producen cosas como octubre y hay gente que ni bien se plantea un programa para poner en orden, levanta a la gente que está empobrecida y encima de eso con pandemia más empobrecida. Alberto, ¿esas circunstancias usted no las toma en consideración? Es que el problema es que el país está empobrecido, no hay recursos. Entonces podemos vivir todas las circunstancias del mundo, pero hay una escasez de recursos y estamos en una estrategia que tiene fecha de expiración. No podemos vivir del endeudamiento indefinidamente. Por más que el país se caiga a pedazos, por más que el país se incendie, nadie nos va a seguir prestando indefinidamente. Eso hay que estar muy claros. Esta estrategia de pospongo y me endeudo, la Machicar, tiene cupo. Llega a un límite de endeudamiento en el que nadie le presta al país y tiene que hacer las tareas que debió haber hecho hace muchos años cuando el problema no era tan grave, cuando el endeudamiento apenas había superado el 40% del PIB. Seguimos esperando, seguimos creciendo esta bola de nieve, que al final del día esta bola de nieve nos va a terminar aplastando a todos. Pero ¿qué alternativas tendríamos entonces, Alberto, para este gobierno? ¿Qué debería hacer? Claro, no tiene, como se ha reconocido, no tiene, incluso la candidata presidencial de Alianza País dice que ya renuncie al movimiento, o sea, no tiene una base política que le permita viabilizar algo en la Asamblea, pero tampoco un respaldo social en medio de estas necesidades. Una salida debemos tener. Definitivamente, lo que necesitamos es esa negociación, esos consensos mínimos para priorizar el gasto, para darle calidad, porque este momento se plantea que hay que seguir gastando, que el gasto público es importante cuando analizamos y desmenuzamos qué es el gasto público, incluso en educación. El gasto público en educación, gasto administrativo, eso no le da un beneficio al ciudadano. Un Estado que hace de todo, Estado empresario en todas las actividades, y cuando llega lo importante, salud, educación, no hay plata, disculpen, se me acabó el dinero. Entonces necesitamos priorizar en el ciudadano, salud, educación, seguridad, eso es prioritario. Necesitamos darle calidad y necesitamos darle transparencia. Mismo los funcionarios del Fondo Monetario reconocen el nivel de corrupción que existe. Hay un estimado por ahí que se habla alrededor del 30% del gas de la inversión pública está afectado o con sobreprecios o con temas relacionados a la corrupción. Entonces, o como el hospital de Pedernales, que se han llevado el 50% de una obra que todavía no inician, Alberto. ¿Eso es una realidad? ¿Perdón? Le decía que es una realidad si en el hospital de Pedernales se han llevado el 50% de una obra que aún no inicia. La corrupción es una realidad y no se ha corregido la ley de contratación pública para que las compras públicas sean todas con licitación. Seguimos con los mecanismos torcidos de hacer las contrataciones a dedo. El arca abierta que la mencionaba Rafael Correa hace muchos años y que nadie ha querido cerrar el arca por algún motivo. Entonces vemos cómo hay muchísimo trabajo por hacer, mucho trabajo que requiere de la participación de la Asamblea, de consensos políticos, otro trabajo que no requiere de la Asamblea, la calidad en el gasto, por ejemplo, que trabajar en que, por ejemplo, lo que se gasta en educación no vaya a gastos administrativos inútiles, sino que vaya a mejor sueldo de los profesores, capacitación de los profesores. Eso no requiere de la Asamblea, tampoco se ha hecho. Entonces, hay un tema de fondo. Hay un gasto, el gasto en general del Estado tiene que ser revisado hasta su mínima expresión antes de querer pedir a los ciudadanos que carguen con el costo de más impuestos para seguir financiando esta orgía que vive el Estado. Eso no puede continuar, necesitamos trabajar en los temas de fondo, priorizar gasto, calidad en el gasto y transparencia. Y eso tenemos que hacerlo con fondo o sin fondo. Aquí el tema del fondo realmente es secundario, el fondo lo que nos ha ayudado es para posponer estos correctivos que debimos haber hecho hace muchísimos años. Alberto, claro, eso es así, pero como decía Mauricio Pozo, no se ha hecho, entonces hay que enfrentarlo. Vicente, de este planteamiento que hace Alberto Acosta, no más impuestos también, dice él,
pero si no más impuestos, esta reducción, esta calidad del gasto, y nos pone el ejemplo de la educación y de las universidades, y claro, uno dice, tiene razón, si uno divide el monto que les corresponde a las universidades por alumnos que tienen, son muy caros, o sea, podrían estar incluso siguiendo economía en la universidad donde usted es decano, con absoluta facilidad, Vicente. Bueno, no sé con cuánta facilidad, porque sí somos bien exigentes y fregados. No, me refería al pago. Exigimos mucho a los alumnos. Me refería al pago y a lo que cuesta cada alumno. Sí, no a la calidad demuestren los profesionales que tienen. Muchas gracias. A ver, es muy fácil decir, ¿no? que hay que bajar el gasto, que hay que hacer los ajustes, y es verdad, eso es lo que hay que hacer. El problema es cuando ya se lo lleva eso a la práctica, ¿no? El rato en que ya está alguien sentado en el Ministerio de Finanzas y empieza a ver cómo simplemente es complicadísimo hacer esos ajustes que uno los puede describir con comodidades desde el escritorio y decir, bueno, sí, hay que hacer esto, aquello. El dato de implementarlos es muy complejo. Y aquí sí creo que hay que echarle un par de flores al Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario no es que nos permite aplazar el ajuste, permitió evitar el colapso. En realidad lo que permite el acuerdo con el Fondo Monetario es evitar el colapso. Y no el acuerdo con el Fondo Monetario específicamente, sino la buena relación que tenemos con los multilaterales, con el resto del mundo. Porque sin eso simplemente hubiéramos tenido que cerrar el país. Básicamente, ¿saben qué? Por favor, el último que apague la luz y cierre la puerta, ¿no? Porque no había recursos para que nada funcione. Entonces, no es que el Fondo Monetario son tan bobalicones que simplemente nos dan plata para que sigamos aplazando el ajuste. No. Si hubiéramos hecho este año el ajuste necesario para vivir con los ingresos que tenía el gobierno, hubiera sido un ajuste brutal, una cosa indescriptible, una cosa como cuando un país entra en guerra y de golpe el gobierno no tiene un centavo. Algo así es lo que hubiéramos tenido que hacer. Y obviamente hubiera sido muy, muy grave para el país, para la dolarización. Y lo que permite el acuerdo con el Fondo Monetario y la buena relación que ha habido con multilaterales, con el resto del mundo, etcétera, es evitar ese colapso. Y luego el ajuste se ha hecho y se sigue haciendo el ajuste. El gobierno bajó, por ejemplo, los salarios de los empleados públicos. Eso es algo bien complejo, ¿ah? No lo había hecho ningún gobierno en el pasado. Entonces tenemos que la cosa es bastante más compleja y mucho más difícil de implementar que de describir en un papel. En un papel simplemente puedo yo sumar y restar los números y llego a que hay que hacer un ajuste de X. Pero lo que sí no podemos, Vicente, es dejar de pensar en que alguien tiene que asumir la responsabilidad también de enfrentar esta ingobernabilidad y ponerles en la mesa, antes de que nos quiten la mesa también, ponerles en la mesa lo que hay que hacer y cuáles son las diferencias, porque hay gente que nos va a plantear en campaña y decir no al acuerdo, incluso con el Fondo Monetario nos impone esto, el Fondo Monetario, parece que el Fondo Monetario se ha venido a gastar la plata y ha contratado a un grupo de estos que nos gobernaron para llevarse la plata también. A ver, entendamos que el acuerdo firmado con el Fondo Monetario, el próximo gobierno no es que lo puede, lo va a renegociar, es obvio, el próximo gobierno va a renegociar el fondo. Y claro, y ahí podrá poner sus prioridades. Entonces, si el próximo gobierno dice, yo no quiero subir impuestos, ok, no hay problema, haga el ajuste al gasto, ese ajuste enorme que habría que hacer para equilibrar ingresos con gastos. Si el próximo gobierno dice, yo no quiero hacer un ajuste de gasto, ok, no lo haga, no hay problema. Entonces tendrá que hacer un ajuste tributario cobrando impuestos y subiendo precios de combustibles, que es básicamente lo que hay. O sea, ahí no, por cierto, es muy importante, aquí no hay magia, ¿no? Aquí todo es obvio y conocido. No hay ninguna magia en cómo manejar las finanzas públicas. Y el próximo gobierno podrá hacer lo que quiera. El actual gobierno lo que deja es la opción abierta, la buena relación abierta con el fondo, la posibilidad de recibir recursos del próximo año en el cual ya la economía debería reactivarse y ya no vamos a tener el mismo déficit que este año. Es decir, si uno ve la reducción del déficit de este año al próximo es enorme.
Y es parte por ajuste, pero buena parte es porque simplemente la economía se reactiva y no, porque la economía vuelve a funcionar. Claro. Entonces, con una economía que vuelve a funcionar, entonces ya se puede empezar a cobrar algún impuesto. Los impuestos, es increíble, los niveles de cobros de impuestos de este año. Claro, pero esto de que paguen a los que no les han pagado más de 1 año y medio, hasta 2 años, comiencen a pagarles, ellos podrán tener recursos. Economista Pozo, de lo dicho entonces, un planteamiento que nos lleve a que también este gobierno de pasos, porque tampoco pueden, con todo lo que el economista Albornoz ha reconocido, que es difícil, ¿no? A veces reconocer esos puntos de estas cosas. Él lo ha hecho. Hay cosas que usted también ha valorado, ha dicho, oigan, este acuerdo es importante, hay que valorarlo, pero también es importante que ya lo que exige Alberto Acosta es, ya pues, ¿y dónde están? Habrá que hacer esta asamblea que por lo menos se reivindique haciendo algo, ¿o no encuentra usted, con su experiencia, ninguna posibilidad de hacer algo en lo que queda del gobierno, economista Pozo? Bueno, yo creo que falta mucho por hacer y sí creo que hay cómo moverse todavía con algunos temas en lo que queda la actual administración. Fíjese, el acuerdo con el fondo hay que verlo como un instrumento de trabajo. No es ni el causante de todos los problemas, ni tampoco es la solución a todos los problemas. Es un instrumento que, si se lo complementa bien, puede empezar a dar resultados adecuados. Por ejemplo, que baje el déficit fiscal del 8.9% de este año al 2.9%, como está en el reporte, es una baja muy significativa y muy importante. Que el gasto en términos del PIB baje del 39% al 34% y después al 33% del PIB es una baja importante. Podemos discutir que no es suficiente, pero es una baja importante. Por lo tanto, hay que complementar con otras acciones. El gobierno, el actual, creo que puede en este periodo impulsar lo que a mí me parece importante también, como es esta ley de transparencia, anticorrupción, que está, por cierto, en el convenio, y también una reforma al tema financiero, donde se incorporen algunos elementos como es el tema de la independencia del Banco Central. Yo creo que ahí es un tema, no digo que sea simple, pero yo creo que se puede empujar. Pero al mismo tiempo, ir abriendo un canal de diálogo para que los distintos actores, me refiero gobierno, me refiero la parte académica, gremios, representantes de movimientos sociales, inicien un diálogo para empezar a trabajar en una reforma laboral, en una reforma tributaria y en una reforma a la seguridad social que permita una posibilidad de aprobación posterior en la siguiente asamblea. Yo creo que eso se puede empezar a trabajar y se puede empezar a liderar por parte del actual gobierno. Es más, creo que es un paso a favor del siguiente, que ya de alguna manera se aplane un poco el terreno en estos temas que sin duda son espinosos y son difíciles. Pero sí quiero insistir en que hay mucho más por hacer y en eso estamos, creo que todos de acuerdo. Sí. O sea, esto no es suficiente, este es un rompecabezas más grande donde esta es una de esas piezas. Hay que irle completando e irle armando. Y yo quisiera comentarle algo, por favor, ya un poco por la experiencia, Francisco. Fíjese, cuando usted está al frente de las finanzas públicas no es solamente los ministerios, no es que usted le llame al ministro de acá o de acá y le diga, oye, cuídate con el gasto o respeta los techos que hemos puesto. Es un problema de toda la masa pública. Es un problema de las empresas públicas que muchas veces se mueven sin Dios ni ley, pongámoslo en esos términos. Es un problema de los gobiernos seccionales que se mueven de igual forma y que la plata que reciben de las transferencias estatales no son para inversión, sino para gasto corriente. Y si se mete el ministerio, te amenazan con juicio político y te dicen que están atentando contra la autonomía municipal. O sea, este es un tema bien complicado
Y si te metes contra las entidades de control, porque también hay excesos, que cómo piensas recortar recursos a la Contraloría o a la Fiscalía, que son las que hacen los trabajos más sensibles. Es decir, donde se topa, hay problemas. Donde se topa. Entonces, sí se requiere fuerza política, carisma por parte del gobernante, liderazgo, decisión también de la sociedad, sin duda, para ir avanzando en estos procesos. ¿Cuán rápido se puede hacer esto? ¿Con cuánta magnitud? Yo no lo sé, pero sin duda alguna el país tiene que recuperar primero un tamaño adecuado y segundo, niveles mínimos de gobernabilidad para que esto pueda funcionar. Si no, efectivamente estaremos cada vez buscando decisiones paliativas, porque la deuda a la final es una decisión paliativa. Cubre un problema, pero no te resuelve el problema. Y esto creo que tiene que el país avanzar. En ese sentido, esas serían, a mi criterio, algunas de las acciones que se pueden desarrollar todavía por el actual gobierno, unos pocos meses que quedan, para que la siguiente administración ojalá sea responsable, ojalá sea sensata, ojalá escojan bien, ojalá fortalezca lo que está bien, que si hay cosas que están bien, y obviamente cambie lo que considere que no está bien. Pero no podemos nosotros recibir una administración nueva que quiera trastocar todo lo que se ha hecho, absolutamente todo, por razones ideológicas o de otra naturaleza. Alberto, planteado así esto, una de las cosas que podríamos decir, el discurso no más impuestos, que también lo han manejado desde la extrema izquierda a la extrema derecha, se cruza y entonces ahí hay una inmovilidad del país. Claro, usted dice, ¿por qué vamos a pagar una factura que un gobierno dilapidador, que se consumió todo, le va a pasar esa factura a todos los ecuatorianos? Bueno, alguien tiene que pagar. ¿Cómo hacemos? Ya veremos si logramos recuperar algo de la corrupción. Se están haciendo esfuerzos en la justicia para eso. Hay un sentenciado con toda su banda. Claro, estos pasos siguientes, tomando en consideración, Alberto, el país que tenemos, la dispersión política y la cobardía de algunos políticos de asumir con su propio pensamiento lo que hay que hacer y plantearlo así. Dicen, oiga, pero usted nos está proponiendo algo que nos invite a perder las elecciones, porque aquí pasan los que nos ofrecen el paraíso y nos dejan con tarjeta para pagar, Alberto. Sí, realmente el político que diga la verdad de lo que pasa en el país pierde las elecciones, porque estamos frente a una situación muy compleja y yo creo que aquí Mauricio ha mencionado un tema crítico, yo creo que es el tema central. La deuda no es la solución a nuestros problemas. Eso permite posponer una corrección que hay que hacer, pero al final del día la deuda es tapar un hueco abriendo otro. Y lo que tenemos que irnos es al origen de los problemas. Y aquí el llamado es a los políticos y a la sociedad. Tenemos que entender que hay problemas de fondo que deben ser corregidos, que eso significa ceder posiciones, significa que hay que trabajar en temas tan de fondo como la calidad del gasto, la cantidad de gasto que se está haciendo. Eso significa que vamos a tener que revisar y reducir ciertas actividades, eliminar ciertas actividades del Estado para que se haya plata para lo que realmente le importa al ciudadano: salud, educación, seguridad. Hay temas tan de fondo que hay que trabajar como la seguridad social que está quebrada, que no podemos continuar con esta situación. Lo que no podemos hacer es seguir posponiendo los problemas por cualquier motivo. En 2019 hay que recordar que la crisis fiscal no empieza con la pandemia del coronavirus. Ahora el coronavirus hace que la situación sea extraordinaria, que la brecha fiscal se abra y es entendible que haya un déficit muchísimo mayor. Pero tenemos que estar claros que los problemas vienen de mucho antes, no los hemos sabido corregir ni procesar como sociedad, y el gran desafío es que los sepamos hacer a futuro para evitar que los problemas sigan creciendo y que no repitamos la historia. Ya hemos vivido en el Ecuador esa inmovilidad, esos bloqueos que nos llevan a situaciones que se terminan resolviendo de una manera violenta, de una manera con muchísimo costo social, con costo económico, costo político. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que entender como sociedad que hay que tomar decisiones profundas: reforma a la seguridad social, la legislación anticorrupción, corregir todos los temas de corrupción, porque me dicen hay que pagar la cuenta, pero se sigue gastando mal, se siguen robando la plata y nos dicen
paguen la cuenta como que fuera de lo pasado, pero estamos pagando la cuenta de lo presente y de lo futuro. Entonces, hay que trabajar en eso. Reformas de competitividad, fundamental. En un país donde hay una inflexibilidad laboral muy grande, donde hay que trabajar en el desarrollo e impulso al mercado de valores, mejorar el entorno para hacer negocios. El país necesita cambios urgentes y eso implica esos compromisos y ese entendimiento por parte de la población de estos cambios que tenemos que hacer. ¿Usted encuentra alguno de esos? La ley de transparencia podría estar en una reforma, pero está también la de extinción de dominio, que se resiste a salir, está ahí. ¿Qué propondría que este gobierno haga así puntualmente, Alberto? Yo creo que el gobierno lo mejor podría hacer es generar esos diálogos, esos espacios entre políticos y ciudadanos para que seguir avanzando en el desarrollo de estas leyes. El tema de la ley anti-corrupción, cómo se va a corregir los problemas de corrupción es fundamental y puede ser que no avance a presentarlo en la asamblea, que no pueda ser aprobado por el tiempo que puede ya no avanzar, da, pero puede avanzar en un proyecto importante que sea consensuado entre distintos movimientos y grupos políticos. El tema de la seguridad social, eso requiere de consensos mínimos en la sociedad. Tenemos que discutirlo. Eso no es un tema de este gobierno ni del siguiente, es un tema de los ecuatorianos. Y como tal debe ser tratado con todos los políticos sentados a la mesa y representantes de los ciudadanos, de organizaciones sociales, para poder llegar a esos consensos. Entonces yo creo que el gobierno tiene mucho por hacer. Pensar que porque le quedan unos cuantos meses ya no puede hacer nada y hay que sentarnos a esperar mientras el país, el mundo a nuestro alrededor se sigue derrumbando, eso me parece que es irresponsable. Lo que necesitamos en este momento es seguir avanzando en esos consensos que se requieren para que el siguiente gobierno, si es que este no avanza a presentar esos proyectos de ley, ya tenga una base sobre la que puede continuar con el proyecto. Vicente, de la experiencia suya en el Parlamento también y de lo que debe discutir con sus alumnos y profesores, estas salidas y estos reconocimientos que se han hecho al manejo, a veces, claro, uno en la desesperación dice, oiga, pero falta. ¿Qué posibilidades encuentra de que incluso lo que Mauricio Pozo ha planteado, la independencia del Banco Central, pero me parece que eso era un tema constitucional, que ya no es solo de la ley o del Código Monetario y Financiero? ¿Qué podría, además de lo que ya nos plantea Alberto de la ley de transparencia y quizá la de extinción de dominio que está ahí, qué otra ley podría tener algún consenso en lo que queda de esta legislatura, Vicente? Yo creo que en este país, por la forma de ser del país y por a veces lo cuadrados que somos los ecuatorianos en ciertas cosas, cualquier reforma tributaria este gobierno simplemente no tiene sentido que lo intente, y eso, creo que el Fondo Monetario en eso fue realista, porque en el acuerdo no se espera que este gobierno haga una reforma tributaria. Y lo que dice Alberto, al final lo que está abriéndose ahorita es el espacio para el debate de qué reforma tributaria deberá hacer el próximo gobierno. El próximo gobierno tiene que escoger lo que yo decía hace un rato, ¿no? Tiene que escoger entre subir ingresos o bajar gastos, y tiene que encontrar el cóctel adecuado para equilibrar las finanzas. Ahora, ¿qué se puede hacer durante este gobierno? Claro, porque no podemos sentarnos a esperar a que termine. No se olvide que en realidad la sociedad ha tenido, en razón de, no sé si de gratitud, de que haya abierto este espacio de redemocratización del país, muchísima tolerancia con un gobierno con todas las características casi parecidas al anterior, pero con una tolerancia mayor. No es poco, pero tampoco es eso nomás, pues, Vicente. Sí, entonces, ¿qué es lo que sí puede hacer este gobierno? Cualquier cosa que no tenga que ver con aumento de impuestos. Y ahí hay un montón de cosas que se puede hacer. Yo creo que, lo que decía Mauricio, hay que hacer una reforma para darle un poco más de autonomía al Banco Central. ¿Por qué digo un poco más y no soy más ambicioso? Porque, como bien decía usted, hay un tema constitucional en el cual no se le puede hacer al Banco Central totalmente autónomo, pero dentro de la Constitución actual, que por cierto tiene mucho que debería reformarse la Constitución, pero eso ya es otra pelea, dentro de la Constitución actual se le puede dar bastante más autonomía al Banco Central, ponerle más reglas, etcétera, etcétera, y aunque en el fondo el presidente nombre al gerente, ese gerente puede estar dentro de ciertas normas, dentro de ciertas
restricciones que le impidan hacer operaciones que vayan a debilitar el respaldo de la dolarización. Ese es un tema en el cual yo sí soy optimista y creo que ahora que el país se va a meter a discutir las elecciones presidenciales, el Parlamento podría, los diputados que no estén ahorita en campaña, pueden dedicarse a cosas un poco más técnicas como la composición del respaldo que debe tener la dolarización en el Banco Central, que es un tema bastante más técnico y menos atractivo para el debate. Exacto, entonces es un tema que yo sí creo que el Parlamento podría dedicarle tiempo y energía a estas alturas, y creo que muchos de los diputados que no están de candidatos y que por lo tanto están ahorita en sus curules, son la gente que no está en el gran debate electoral, y por lo tanto va a tener la cabeza fría para ponerse a ver cuál es la composición ideal del respaldo que debe tener el Banco Central para cubrir los distintos componentes de la base monetaria. Es un tema bien técnico, pero tremendamente importante para darle estabilidad a la economía. Entonces yo sí estoy muy optimista en que eso se puede hacer durante lo que le resta a este gobierno, un poco mientras el mundo se dedica a la política, a las elecciones, a la campaña, se puede hacer cosas técnicas importantes, que lo que van a hacer es darle un poco más de estabilidad al país, un poco más de confianza, que será una herramienta importante para reactivar el crecimiento, que a su vez es la herramienta más importante para equilibrar las finanzas públicas, porque un país en recesión siempre va a tener un déficit. Y es malo para todos. Y además va a tener siempre un déficit y es muy difícil ajustarle a un país en recesión. Si es que logramos ponerle al país en crecimiento, va a ser muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo ajustar la economía. Señor economista Pozo, entonces estos pasos, esta responsabilidad con la que habrá que tratar los temas, ¿se pueden ver reflejados en qué desde su punto de vista, Mauricio? Creo que es importante darle fortaleza a los avances que se han dado. Me parece que lo que se logró con el Fondo Monetario, por ejemplo, le va a dar un respiro a la economía, le va a ayudar con todas las aclaraciones que hemos hecho de todo lo que adicionalmente hay que hacer. El tema de la deuda le da menor presión de gasto al presupuesto también. Hablamos mucho de reducción de gastos. Bueno, ahí hay un ejemplo de reducción de gastos. Lo que se hizo en el replanteamiento de la deuda. El empujar las reformas que hemos conversado, lograr la participación de muchos segmentos en la solución de los problemas de fondo, como hablamos en temas como la seguridad social o el ámbito laboral o el mismo tema tributario. Es decir, yo creo que esto no hay que dejar de acelerar, hay que seguir y ojalá pueda el siguiente gobierno hacer lo propio. Y también hay un tema que no quisiera que se me vaya y que tiene que ver con algo que mencionó Alberto del asunto de la calidad del gasto público. Aquí hay la creencia, diría yo, de que porque tú le echas más plata a la educación o a la salud va a haber mejor educación y mejor salud. Yo no entiendo, por ejemplo, no llego a aceptar que en más de una década, con todo el incremento del presupuesto en salud, el país no haya avanzado 1 milímetro en el tema de nutrición infantil. Es decir, la desnutrición en el Ecuador infantil se incrementó. Ha retrocedido. Eso es inaceptable, Francisco. Usted sabe lo que significa un niño mal alimentado. Si usted no le da una buena alimentación los 2 primeros años, le fregó la vida, porque esa persona no va a estar en capacidad de aprender y poder aportar a la sociedad. Y que con toda la plata no hayamos podido mejorar este indicador es inaceptable. Entonces, pongo como ejemplo esto para decir, la calidad del gasto público es tan o más importante que la cantidad de recursos. Hay problemas de gestión en la administración de los hospitales públicos, por ejemplo. Terrible. Donde hay una necesidad de mejorar la rotación por cama, el tema de la atención de pacientes externos e internos, el tema de la rotación de los servicios que tienen que ver con laboratorio, tienen que ver con imagen. Es decir, hay que hacer una serie de cosas que podrían darle beneficio a la sociedad, podrían darle beneficio a los ciudadanos sin necesidad de ponerle más plata al sector. Y además hay otro tema, la presión de gasto producto de
Constitución de Montecristi de que hay que seguir subiendo el gasto en estos sectores, bajo la creencia que estoy explicando, se vuelve un incentivo perverso. El tema del 40% de la seguridad social, que todos decimos, sí, pague, ok, pero si eso usted le proyecta, en pocos años no son 1.600 millones o 1.400. No. En poco tiempo serán 3.000 millones o 4.000, y eso en la práctica no va a poder cubrir el Estado. Entonces esos temas tenemos que resolver para hacerle viable al país hacia adelante. Yo les quiero agradecer. Quedan pendientes algunos temas, no solo con lo del fondo, sino que además ustedes deberán tener una voz, como así lo hacen, militantemente colaboran en el debate público, y eso es correcto, hacen bien y eso se agradece. Pero ahora que viene la campaña, habrá que analizar las propuestas que cada sector hace, las viabilidades de esas propuestas, y aquellos que no quieran asumir la responsabilidad, también denunciar los que no quieren asumir esa responsabilidad o nos plantean un camino de Venezuela, Nicaragua, Cuba. A lo mejor también quieren, ¿no? Muchísimas gracias a Alberto Acosta Burneo, a Vicente Albornoz y a Mauricio Pozo. Gracias, economistas, por atendernos y colaborar con el pensamiento del país. Luego de este corte volvemos enseguida. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Banco del Pacífico te trae Banca Celular. Tu banco a la mano sin necesidad de usar internet ni wifi. Ajá, Simón. ¿Y qué puedo hacer con eso? Con Banca Celular puedes realizar retiros, pagar tus servicios básicos y hacer hasta recargas de tiempo aire. Oye, no, eso está buenísimo. ¿Cómo lo uso? Solo tienes que marcar *844